Muy buenas tardes o muy buenos días, muy buenas noches también podría ser a cada uno de los aspirantes que en esta ocasión tenemos la oportunidad de estar a través de este medio. En esta ocasión vamos a estudiar la especialidad de historia denominacional. Y para hacerlo quiero invitarte a que puedas inclinar tu rostro allí donde tú estás y vamos a comenzar con una oración. Oramos. Querido Padre, muchas gracias porque a pesar de las circunstancias podemos seguir avanzando con los requisitos de los clubes. Permite, Padre, que estos minutos que podamos estudiar algunos de los eventos y personajes históricos, nuestra mente pueda verse enriquecida, así como también nuestro servicio dentro de los clubes, pero sobre todo de la iglesia. Gracias te damos por todo en el nombre de Jesús. Amén. Creo sin duda, queridos aspirantes, que hablar de historia denominacional siempre va a ser bastante emocionante a aquellos que les gusta la historia, que les gustan las fechas y los datos históricos y que les gusta también saber el origen de las cosas, en este caso de la iglesia, ¿verdad? Y vamos a tener realmente muy poco tiempo para poder explicar todo lo que quisiéramos explicar en este tipo de clases. Sin embargo, quisiera que por unos minutos pudiéramos poner atención. Voy a ir mencionando algunos datos históricos, datos interesantes, y asimismo te voy a invitar para que tú lo puedas ir anotando allí en alguna libreta o en algún lugar donde tú lo puedas tener bastante presente. Quiero pedir como primer requisito para cada uno de ustedes, lo primero que ustedes van a hacer está fácil, es una recopilación de datos, un escrito. ¿Qué va a llevar ese escrito? Dentro de ese escrito usted va a colocar la información de cómo surgió o de dónde nació su iglesia, la iglesia local a la cual usted llega. Usted va a poner allí cuál es el origen de su iglesia. Usted puede, por ejemplo, entrevistar a hermanos, a ancianos, ¿verdad? Al pastor también. Va a colocar allá información acerca de si fue una filial, de qué iglesia salieron, cuántos años lleva funcionando la iglesia, si es posible usted incluir allí fotografías de cómo era el edificio anteriormente, también inclúyalo por favor, va a ser de gran ayuda. Y dentro de ese escrito también quisiera que pudiéramos nosotros colocar o hacer una breve investigación de cómo surgió la obra adventista ahí en tu ciudad. Puede ser que tú seas de Cancún, puede ser que seas de Playa del Carmen o de Cozumel. Bueno, vamos a hacer una ligera investigación de cómo llegó el mensaje a ese lugar. Yo he escuchado a algunos hermanos que dicen que anteriormente aquí en Cancún, por ejemplo, habían solamente algunas cuantas iglesias. Bueno, ¿cómo llegó? ¿Quiénes fueron los primeros que empezaron a hacer esa obra? Vamos a incluirlo todo dentro de ese escrito que vamos a hacer. Asimismo, dentro de ese escrito, en la última parte, vamos a hacer vamos a llamarlo así, un árbol genealógico de nuestra familia en la cuestión adventista. Si tú eres adventista desde tus abuelos, por ejemplo, ahí vas a colocar, mi abuelo se llamaba así, mi abuelita así, y ellos fueron adventistas, vamos a seguir colocando, luego mis padres, y así para que nosotros podamos rastrear, desde dónde venimos nosotros, en cada caso personal, siendo miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Así que para también tener un poco más de información, yo les voy a recomendar algunos libros que son bastante interesantes cuando se habla de este asunto. Tengo aquí algunos libros que me muestran, por ejemplo, el libro de la historia de los conquistadores. Si alguien tiene acceso a ese libro, sería de gran ayuda, donde se cuenta la historia de Juan Hancock, que es uno de los pastores y hermanos que impulsaron mucho el ministerio de los conquistadores. Quisiera también recomendar alguno como La mano de Dios al timón. Ese usted lo puede encontrar allí en Gema Editores. Ese habla de la historia de la iglesia. Hay tanto material y quisiera recomendar dos más de forma especial. Uno se llama Portadores de Luz. Ese libro es bastante interesante, es bastante grueso el libro. Sí, yo lo he visto en algunas casas a donde he ido. Si tú tienes acceso a leerlo, léelo, te va a ser de gran ayuda para poder confirmar mucha de la información que voy a decir y ampliarlo con un gran contenido que ese libro tiene. Y también hay un libro que si alguien tiene la oportunidad de conseguirlo, sería de gran ayuda. Es Suspenso al filo del agua. Ese habla
de la iglesia adventista, cómo llegó el adventismo a la parte sureste de nuestro país, Tabasco, Chiapas, y desde allí se extendió hasta estos lugares. Y uno más, yo sé que ya dije que era el último, pero me acordé de uno más que se llama Desde el Rin al Grijalva. Esos libros hablan de historia denominacional también, y lo interesante de esos, específicamente de los dos que dije al final, son que habla acerca de la historia denominacional, específicamente de nuestra zona, del sureste, de México y de México en general. Los otros libros que mencioné, así como los datos que vamos a ver en esta ocasión, tienen más que ver con la historia de la iglesia en general, donde vemos personajes como Jaime White, Elena G. de White, José Bates, y todos esos personajes que en algún momento hemos escuchado. Así que grábate bien esos requisitos que hemos pedido para que podamos incluirlo como evidencia de que hemos llevado la clase de historia denominacional. A continuación voy a mencionar algunos sucesos, pero también, así como también además de sucesos, edificios también, que fueron históricos o que son históricos para la iglesia. Yo voy a mencionar más de 5. Usted debe recordar por lo menos 5 de estos que yo voy a mencionar. Que le quede allí en su mente, anótenlo como ya bien mencioné, porque son parte de los requisitos para poder tomar esta especialidad. Número 1, quiero hablarles rápidamente del sanatorio de Battle Creek. Sabemos que hemos escuchado en algún momento ese nombre allá en Michigan. Este lugar fue o es conocido como la primera institución médica de nuestra iglesia. ¿Cuándo se fundó? Bueno, anoten este nombre. El doctor John Harvey Kellogg, en 1877 le cambió el nombre a Sanatorio de Battle Creek, pero originalmente abrió en el año de 1866 con el nombre de Instituto Occidental de la Reforma Pro Salud. ¿Qué tenemos o qué podemos decir sobre este edificio? Bueno, dentro de ese edificio se constituyó la primera escuela de enfermería de la denominación. Y bueno, fue un edificio que durante muchos años fue de gran bendición para las personas que vivían a los alrededores, así como también para la iglesia. Hasta que finalmente en el año de 1907, el doctor Kellogg, tristemente vamos a hablar más de él en un momento más después, pero tristemente él dejó la iglesia y se adueñó de ese lugar. Además de que también en 1902 el fuego hizo sus estragos en este edificio. Pero hoy en día tristemente este edificio ya no forma parte de la iglesia adventista, lo dejó de hacer desde hace muchos años. Sin embargo, hasta el día de hoy existe. Y según la información que tenemos, el día de hoy se conoce como el Centro Federal. Ya no es sanatorio, ya no es hospital, ya no es ni siquiera adventista del séptimo día, pero sigue allí para el testimonio de muchos de nosotros, ¿verdad? Quiero mencionar otro evento también muy importante que surgió dentro de la iglesia. Este evento se le conoce, recuerdan ustedes bien, es el Congreso de la Asociación General de 1888. Este es uno de los congresos más recordados de la iglesia. Estoy hablando del famoso Congreso de Minneapolis. A lo mejor alguno de ustedes ya lo escuchó. ¿Qué tiene de relevante este suceso? Bueno, el 17 de octubre de 1888 fue la fecha en la cual comenzó. Y hubieron 2 personajes. Grábense bien en la mente el nombre de estos 2 personajes. Uno es E.J. Wagoner y el otro es A.T. Jones. Ellos presentaron un tema que nosotros hoy en día conocemos como la justificación por la fe. Tristemente, la mayoría de los delegados asistentes a ese congreso no aceptaron esta enseñanza y otros se opusieron rotundamente. Pero para aquellos que la aceptaron, esta sesión marcó un cambio real en su experiencia cristiana personal. ¿Qué queremos decir con todas estas cosas que mencioné? Bueno, anteriormente había en la iglesia mucho énfasis en que somos salvos por las obras.
A partir de ese momento, cuando estos dos personajes presentaron que somos justificados por Cristo, a algunos les cayó fuerte el mensaje y como que les costó trabajo aceptarlo. Por ejemplo, Elena de White, ella sí se unió, aprobó el mensaje que estos dos habían dado. Sin embargo, para mala fortuna de la iglesia, hubieron varios delegados que tristemente no lo aceptaron. Por eso, ese congreso es bastante famoso. Recuerden, es el Congreso de Minneapolis en el año de 1888. Quiero hablarles también de otra fecha importante. Es la fecha del 21 de mayo de 1863. ¿Alguien sabe qué sucedió en esa fecha? Yo estoy seguro que sí lo has escuchado en alguna ocasión. El 21 de mayo de 1863 es la fecha en que la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día fue organizada. 20 delegados representando 6 de las 7 asociaciones existentes en aquella ocasión, en aquel año, eligieron a un señor llamado Juan Billington. Lo estoy leyendo tal cual como nosotros lo tenemos en español. Este señor, recuérdenlo bien, Juan Billington, es conocido como el primer presidente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ahí tenemos dos datos interesantes y muy importantes. Número uno, el primer presidente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el anciano Juan Billington. Y número dos, la fecha de organización de la Iglesia Adventista sucede, recuérdenlo bien, el 21 de mayo de 1863. Saca tus cuentas y esa es la cantidad de años que tenemos como iglesia de manera oficial. Sabemos que antes de 1863 ocurrieron algunos otros datos y algunos otros hechos históricos para la iglesia también muy importantes, pero fue hasta esa fecha cuando ya la iglesia se hizo una organización. Se oficializó el nombre y algunos otros detalles más empezaron a surgir o empezaron a desarrollarse con base en esa fecha del 21 de mayo de 1863. ¿Cuáles son algunos de los datos o de los hechos que sucedieron antes de esa fecha? Quiero hablar brevemente acerca del movimiento millerita. Estoy seguro que estamos bastante familiarizados con este movimiento. Lleva el nombre, el apellido, ¿verdad? Se le conoce de esa manera por el principal exponente de dicho mensaje que nosotros conocemos, que fue Guillermo Miller. El movimiento floreció en los Estados Unidos, con algunos alcances a algunos otros países durante los años de 1840 a 1844. Recuerden bien esas fechas. El movimiento engendró más tarde un grupo de diferentes denominaciones. Entre esas denominaciones tenemos la dicha de nacer nosotros como adventistas. La mayor importancia de dicho evento sucede exactamente el día 22 de octubre de 1844. En algún momento de nuestra historia, ¿verdad? En algún momento de ser miembros de la Iglesia Adventista, estoy seguro que hemos escuchado esta fecha. ¿Qué ocurrió el 22 de octubre de 1844? Bueno, como mencioné hace un momento, este señor llamado Guillermo Miller, que fue el principal exponente, fue el principal predicador acerca del 22 de octubre de 1844. Él había hecho cuentas basados en la cita de Daniel capítulo 8 versículo 14. Y aunque las fechas que él había hecho en su conteo estaban correctas, lo único en lo cual falló fue en el evento. Él interpretó que en aquella ocasión iba a regresar Cristo por segunda vez a la tierra y sabemos que tristemente eso no sucedió. ¿Se imaginan ustedes estar predicando durante varios años que Jesús iba a regresar, por lo menos durante 4 años según vimos en esta ocasión? Desde 1840 predicando. Y que finalmente el 22 de octubre de 1844 Cristo Jesús no haya llegado. Por eso se le conoce a ese evento como el Gran Chasco. Tristemente, muchos de los que habían creído abandonaron la fe. Cabe decir que Guillermo Miller no quería dar una fecha específica. El 22 de octubre de 1844 fue aceptado hasta apenas unas semanas antes
Y el principal exponente de esto fue un señor, grábenselo bien también y anótenlo, llamado Samuel Snow. Él hizo una comparación de los eventos que habían ocurrido anteriormente en la Biblia y que todos iban concordando. Todos iban concordando con algunos eventos históricos, con algunas fiestas judías, y finalmente él llegó a la conclusión de que si todo concuerda, entonces el día 22 de octubre de 1844 Jesús tendría que venir, porque ese día en el calendario judío era el día de la expiación. Samuel Snow fue el principal exponente de esta teoría, de este tema que él predicó durante algunos días antes del 22 de octubre. Finalmente, incluso Guillermo Miller reconoció la fecha, 22 de octubre de 1844, y vuelvo a repetir, la cuenta estaba bien, los versículos estaban bien. Lo único que no estaba bien, lo único que no habían interpretado de una manera correcta fue tristemente lo que ocurriría en aquella ocasión. El 22 de octubre de 1844 Jesús no vino. A ese evento se le conoce como el Gran Chasco. Y entonces, tristemente, aunque algunos se alejaron de la iglesia, Guillermo Miller continuó firme junto con otro grupo de personas que ya mencioné hace un momento atrás, y gracias a eso, el día de hoy, usted y yo tenemos la oportunidad de pertenecer a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Asimismo, quiero mencionar, después de haber mencionado ya algunos eventos, algunos edificios, quiero mencionar otros dos elementos importantes dentro de la historia. Quiero mencionar y quiero hablar acerca de la verdad presente. ¿Qué es la verdad presente? Bueno, este término se le denominó al primer periódico publicado por Jaime White. Creo que lo hemos escuchado igual en alguna ocasión, La Verdad Presente. Jaime White imprimió este periódico para un pequeño grupo de guardadores del sábado, quienes eventualmente llegaron a formar a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En 1850, acuérdense de esa fecha, Jaime White comenzó otro periódico. Este otro periódico llevaba por título La Revista Adventista. Más tarde se combinaron los dos periódicos, La Revista Adventista y el primero que mencioné, La Verdad Presente, para formar uno solo, un nuevo periódico que llevaría por título La Revista Adventista y El Heraldo del Sábado. ¿Y saben ustedes cuál es ese periódico hoy en día? Bueno, hoy en día, después de algunos años, se simplificó el nombre y ahora solamente es reconocido como Revista Adventista. Creo que todos nosotros en algún momento hemos tenido un ejemplar de esa revista en nuestras casas, porque hasta el día de hoy es el medio donde la iglesia esparce sus noticias, ¿verdad? De lo que está ocurriendo en la iglesia adventista, pero en otros lados del mundo. Bueno, el precursor y el originador de esto fue Jaime White, dijimos, alrededor de los años de 1849 y 1850. La Verdad Presente. Así que tenemos hasta este momento algunos de los eventos y elementos que han sido importantes para la iglesia. Y hablando acerca de periódicos como fue La Verdad Presente, que luego se transformó en Revista Adventista, quiero también mencionar uno que lleva por título El Instructor de la Juventud. Ese periódico tenía la misma idea que la Revista Adventista, que La Verdad Presente, perdón. Sin embargo, fue el primer panfleto juvenil publicado desde 1852 hasta 1970. Grábense bien eso, fueron más de 100 años. Desde 1852 hasta 1970 se publicó El Instructor de la Juventud. Cuando la iglesia se empezó a expandir, se necesitó la confección de otras publicaciones diseñadas para las diferentes edades, porque el Instructor de la Juventud estaba pensado en un público, como su nombre lo dice, ¿verdad? Juvenil, especialmente para los jóvenes de la iglesia. Fue hasta después, cuando la iglesia empezó a crecer, que se empezaron a dar cuenta que se necesitaban algunas otras herramientas, algunas otras publicaciones, dependiendo la edad de los miembros de iglesia. Por ejemplo, voy a mencionar algunos de ellos. En 1890 se inició
de los niños, una revista o un material enfocado en los pequeños de la iglesia. En 1953 se creó el guía, pensado quizá en un grupo más adolescente. En 1957 tenemos el material también que se tituló Tesoro. Y hay uno más conocido en 1970 que llevó por título, Percepción. Estoy seguro que lo hemos escuchado, pero normalmente lo decimos en inglés, que es la revista Inside. Esos son algunos de los documentos y de las, ¿cómo llamarlo? De las herramientas escritas que se utilizaron durante durante años pasados. Hasta el día de hoy nosotros sabemos que tenemos una gran diversidad de publicaciones como iglesia, entre los cuales muchos de ellos tuvieron sus orígenes en estos que acabo de mencionar. Así que en esta primera parte, queridos aspirantes, hemos visto brevemente, ¿verdad? Además de los requisitos que les hemos pedido, algunos de los eventos y edificios históricos de la iglesia. Quiero hacer una recapitulación. Hablamos del sanatorio de Battle Creek. Mencionamos algunos de los elementos que giran alrededor de este sanatorio. Hablamos del Congreso de la Asociación de 1888. Recuerden que en ese Congreso se presentó el tema de la justificación por la fe. Hablamos de la fecha en la cual se organizó la Iglesia Adventista del Séptimo Día como tal, que fue el 21 de mayo de 1863. Hablamos del movimiento Millerita, que el originador, el promotor, dijimos, fue Guillermo Miller, que dio como consecuencia un movimiento tan grande que muchos aceptaron y que finalmente concluyó el movimiento Millerita el 22 de octubre de 1844, pero que eso fue una apertura para muchos otros elementos históricos, entre ellos la organización de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ¿verdad? Hablamos también de los periódicos más que periódicos, aquí se menciona como periódicos, pero son de los elementos o de las publicaciones, de las revistas que tuvieron un papel importante a lo largo de la historia de nuestra iglesia. Hablamos de La Verdad Presente, hablamos que después esta revista se convirtió en la Revista Adventista, y hablamos de algunos otros elementos y de publicaciones que tienen que ver con la juventud, como es el Instructor de los Jóvenes y algunos otros que mencioné hace unos minutos. Así que, queridos aspirantes, vamos a recordar de buena manera cada uno de estos elementos que son parte importante en la comprensión y como identidad de nosotros como iglesia, y también como adventistas del séptimo día, miembros de los clubes del Ministerio Juvenil Adventista. Yo sé que hay mucho más que decir. Tristemente, por la situación que vivimos, no podemos hacer comentarios que serían de gran ayuda, pero si estás ahí acompañado de algún compañero o alguna compañera, te invito a que puedas comentar algunos de estos eventos históricos que hemos mencionado, así como aportar alguna otra buena información que estoy seguro que tú tienes. Hasta aquí vamos a dejar la primera parte. Que Dios pueda bendecirnos, y recuerden hacer los requisitos que dijimos al principio. Que Dios les bendiga.